vamos a empezar hoy con evaluación de pavimentos, formalmente, porque en realidad nosotros algo habíamos visto anteriormente. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos el tema de los métodos de diseño, hablábamos del índice de serviciabilidad presente? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Sí? Y habíamos hablado de que el índice de serviciabilidad presente era una forma de evaluar el comportamiento del pavimento bajo la acción de las cargas. Y bajo la acción de las cargas, el pavimento, a lo largo de su vida útil, tenía manifestaciones de fallas que se iban a identificar y que en función de cada una de esas fallas se daba una calificación al estado del pavimento a través de ese índice de serviciabilidad presente que valía entre 1 y 5. ¿Estamos bien ahí? Eso es lo que habíamos hablado. Incluso habíamos dicho qué tipo de fallas son las que afectan usualmente a un pavimento bajo la acción de las cargas. La habíamos mencionado y yo le había adelantado de alguna forma esta clase mostrándole algunas diapositivas de esta clase que vamos a ver nuevamente. Ya hemos visto lo que era la rugosidad, el ahuellamiento al pasar, pero lo habíamos visto. Hoy nos vamos a tomar más tiempo ya para ver el tema específico de evaluación de pavimento, un tema que nosotros usualmente todos los años lo que solemos hacer es damos el tema en la parte teórica, en la parte práctica, y directamente después de eso vamos al campo, a campaña, y hacemos la evaluación de pavimento en la ruta 5. Usualmente lo hacemos ahí. Hacemos un evento, una evaluación por parte de ustedes directamente. Este año, por la situación de la pandemia, no lo hemos podido hacer y hemos dejado este tema para la segunda parte del año, pensando que quizás ahora la pandemia nos hubiera dado un poco de tregua y hubiéramos podido realizarlo en esta parte del año. Así que lo fuimos demorando, pero la verdad, como le dije el otro día, que aparentemente esta situación no mejora, sino que empeora, así que vamos a verlo de forma teórica. Y veremos si tenemos tiempo después o cuando podamos juntarnos y hacer algo de forma práctica. Vamos a hablar de evaluación de pavimentos en forma general. ¿Para qué sirve la evaluación de pavimentos? ¿Para qué me sirve evaluar el pavimento que yo he construido y que está en servicio? Me sirve a dos fines. A los fines de la planificación y a los fines de la rehabilitación. Diseñar rehabilitaciones de ese pavimento. Por un lado, para planificar y por otro lado para diseñar rehabilitaciones. Para planificar es para establecer prioridades, es decir, yo evalúo toda la red vial, todas mis rutas, todos los tramos de mis rutas y en función de esa evaluación voy a establecer prioridades, es decir, en función de aquellos pavimentos que estén peores, que su estado sea peor o que no sea bueno en su estado, voy a establecer prioridades. ¿Prioridades para qué? Para luego rehabilitarlo. Entonces voy a determinar qué camino o tramo se va a intervenir primero. En el caso de usar la evaluación para el diseño de rehabilitación, lo que estoy haciendo es detectando tramos deficientes. Detecto los tramos que son deficientes. ¿Para qué? Para definir en ese tramo, investigándolo ese tramo y evaluándolo más en profundidad, qué tipo de intervención voy a realizar. En la evaluación para planificación voy a realizar lo que llamamos evaluación de estado superficial del pavimento. Evaluación de estado superficial del pavimento. Es una evaluación que tiene que ser rápida y expeditiva, porque de esa forma voy a obtener información. Voy a obtener lo que se llama índice de estado.
un índice de estado que es similar con otra fórmula y con otros valores a lo que era el índice de serviciabilidad presente. En el caso del diseño para rehabilitaciones, una vez detectados los tramos deficientes, es decir, detectado por planificación, ¿dónde voy a intervenir primero? Realizo una investigación más en profundidad y realizo una evaluación estructural, una evaluación que va a ser más intensiva y de detalle. Es decir, la evaluación de pavimentos la voy a realizar para planificar o para diseñar rehabilitaciones. Para planificar tiene que ser rápida y expeditiva. Es una evaluación superficial de pavimento, una metodología que vamos a explicar. Y determino el índice de estado. Una vez que determiné a dónde voy a intervenir primero y detectado qué tramo es deficiente, realizo una evaluación intensiva y más en detalle, que será la evaluación estructural. Si es para planificación solamente, es evaluación de estado superficial. Una vez que tengo tramos deficientes, los ubiqué y defino que ese tramo es prioritario, voy a hacer sobre ellos una evaluación más de detalle, una evaluación intensiva, que es una evaluación de tipo estructural. ¿Está claro hasta ahí? Es importante que vayamos llevando bien los conceptos. Bien. La evaluación de estado, ¿en qué consiste? Dijimos que tiene que ser rápida y expeditiva. Consiste en identificar los tipos de falla que va a tener el pavimento a lo largo de su vida útil como resultado de la acción de las cargas, la acción destructiva de las cargas, y esos tipos de fallas los voy a evaluar y en función de la manifestación o el grado de falla voy a obtener un índice de estado para ese pavimento, para ese tramo de pavimento, para ese tramo de ruta, para ese evento, para ese lugar donde yo lo evalúe. Las fallas, como dijimos alguna vez, ustedes saben que son deformaciones, que son deformaciones longitudinales o transversales. Si son longitudinales, las llamamos rugosidad. Si son transversales, las llamamos ahuellamientos. Fisuraciones o desprendimientos. Estos desprendimientos pueden ser peladuras, es decir, que se desprenda superficialmente la piedra, o pueden ser baches, peladuras o baches. El índice de estado es un valor que se le va a asignar al estado estructural, al estado superficial del pavimento, perdón, y tiene valores que van desde 1 hasta 10. Ahí tenemos una diferencia en cuanto a la calificación que le damos al pavimento con respecto al índice de serviciabilidad presente. El índice de serviciabilidad presente variaba entre qué valores? 1 y 5. Entre 1 y 5. En este caso, estamos utilizando una escala mayor y valía entre 1 y 10. La metodología para evaluar superficialmente al pavimento va a depender, obviamente, de la institución vial que la realice. En el caso de Vialidad Nacional, en el caso de Argentina, utilizamos el índice de estado, este valor que varía entre 1 y 10. En otras vialidades, otras reparticiones utilizan o pueden utilizar otros valores, con metodologías que son diferentes. Es más, de hecho, yo les voy a explicar, por una cuestión de comodidad, la metodología que hasta ahora realizó la Dirección Nacional de Vialidad. Y les voy a explicar que la Dirección Nacional de Vialidad ha cambiado la forma de obtener estos datos a partir del año pasado, y entonces tenemos algún equipo diferente, con lo cual la metodología varía, pero el concepto no varía, y a mí me interesa que nos quedemos
con todos estos conceptos de acuerdo a la metodología o el manual de evaluación de pavimento que estaba vigente en Vialidad hasta ahora. Con ese vamos a hacer la práctica si alguna vez lo hacemos, porque en otro caso hay un equipo multifunción que recoge directamente los valores y la intervención de ustedes sería menor. En este caso es más presencial. Vamos a ver. Lo que se hace es evaluar los tipos de fallas y se aplica una fórmula que es una fórmula exponencial negativa, donde a cada falla, deformación longitudinal, deformación transversal, fisuración o desprendimiento, se le da un determinado valor y un determinado peso. Es decir, se establece un peso de cada una de esas fallas en la fórmula. Se la pondera. ¿Qué tenemos para...? ¿Cómo? Se las pondera a las fallas. Exactamente, se la pondera. Y, a ver, tenemos en pantalla la fórmula para una capa con concreto asfáltico, con tratamiento bituminoso superficial y para pavimento rígido. Ahí encontramos diferencias en la fórmula. Diferencias. Acá en la de tratamiento superficial existe un error donde dice 0,08 más D4, en realidad es 0,08 por D4, ¿sí? Hay un error ahí, ¿sí? Corríjanlo en todo caso. Fíjense, no sé por qué caso se me desconfiguró un poco la diapositiva, se ve que la estuve toqueteando y se me desconfiguró. Más allá del error que está, el error está en realidad y no lo corregí, pero se me desconfiguró un poco, veo que está corrida. Pero hay diferencias en las fórmulas. ¿Sí? ¿Qué diferencias ven ustedes en las fórmulas? Es una exponencial negativa, donde se ponderan los valores que se asignan a cada falla, que sabemos cómo obtenemos esos valores de 1, de 2, de 3 y de 4. Ya vamos a ver cómo se obtiene. Pero así, lo primero que estamos viendo en la fórmula, ¿qué ven ustedes diferente de un caso a otro, de un tratamiento bituminoso a un concreto asfáltico, a un pavimento rígido? Y que ven, y si les parece que tiene alguna racionalidad esta diferencia. Por ejemplo, el pavimento rígido, lo que se observa es que en la fórmula no está presente ni la deformación transversal ni los desprendimientos. Y en el pavimento flexible, en la capa de rodamiento con tratamiento bituminoso superficial, está 0,07 de D3 más 0,08, un 8% más D4. Y ese 8% no existe en la fórmula de la mezcla con mezcla asfáltica. No, pero el 8% es 0,08 por D4. Acordate que te dije que hay un error ahí. Claro. Bueno, ese es el... Bueno, en uno considera el 4% de los desprendimientos, en uno y el otro le da un 8% de los desprendimientos. Tiene mayor incidencia los desprendimientos cuando tiene con tratamiento superficial, bituminoso. Está bien. Y fíjense que en ese caso, la falla, el desprendimiento en el tratamiento bituminoso superficial va a ser más frecuente y va a ser más importante, porque ¿cómo se realiza un tratamiento bituminoso superficial? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se ejecuta? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Bien. A ver, alguien más que Juan Manuel hable. A ver, les doy la palabra a algún otro. Emiliano, Alan, Antonella. Sobre la base terminada se realizaba la aplicación de tratamiento bituminoso como emulsión, una cosa así, por encima para evitar específicamente eso, el desprendimiento de las partículas,
y para producir una mejor adherencia con la capa de rodamiento que va a ir encima. A ver, un tratamiento bituminoso tipo simple. Se riega primero, emulsión me decís vos, y después. ¿Cuál es la secuencia constructiva de un tratamiento bituminoso superficial? La secuencia constructiva. Hay diferencias, obviamente, Aplicamos, constructivos de... aplicamos el riego de emulsión asfáltica eh, y seguidamente aplicamos una capa de agregado pétreo de tamaño uniforme. Ajá, bien, bien. Podemos Y luego se realizar puede realizar 2 o 3 un riego veces, adicional claro, podemos ahí, superficialmente o no. porque ahí está el tratamiento doble o triple. Y si es doble, se regará otra capa de emulsión, otra capa de árido. Y si es triple, se suma una capa de emulsión y otra capa de árido. ¿Sí? Sí. Obviamente que se le pasa una compactación para acomodar las partículas. Pero bueno, ustedes saben que eso es así. O sea que en realidad en la secuencia constructiva ustedes se dan cuenta de que por la secuencia constructiva, por el método constructivo, un fallo muy importante que puede tener el tratamiento bituminoso es el desprendimiento de áridos superficiales. O sea que, en definitiva, está contemplando, está dando mayor peso a esa falla, que es una falla muy importante en los tratamientos bituminosos superficiales. ¿Sí? ¿Está? Bien. Que en el caso del concreto asfáltico. El concreto asfáltico es diferente, obviamente. Bien. ¿Se acuerda que dijimos? Deformación longitudinal es lo que llamamos rugosidad. Deformación transversal, lo que llamamos ahuellamiento. En la deformación longitudinal, y esto yo se lo mostré en su momento cuando habíamos hablado de lo que el índice de sericilidad presenta, dijimos que la rugosidad se determina en forma continua en el camino con un equipo que se llama BPR. Rugosidad BPR se llama porque el equipo con el que se obtiene es con un rugosímetro BPR, que es un camión que tira de un dispositivo que tiene un bastidor, un montante, donde va ubicado un amortiguador y una rueda que lo que obtiene en todos los casos es el movimiento vertical que se va a producir, está vinculado con un elástico, que obtiene el movimiento vertical que se va a producir en cada uno de los puntos. Es decir, ¿se ve la flechita que yo tengo acá? ¿Se ve la flecha? Chicos, ¿se ve la flechita? Perdón. No. Sí, profe, ahora sí. Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí se ve, ahí se ve. Bien. En el punto inferior, en la calzada yo estoy teniendo, puedo tener una deformación vertical. En este punto, cuando pase la rueda, va a registrar esa deformación vertical. ¿Sí? Ahora la va a registrar en este punto, en el que sigue, en el que sigue y en el que sigue. Es decir, que acumulará deformaciones verticales. Voy a obtener la deformación vertical para un determinado tramo. En general se hace por kilómetro. Y voy a obtener esa deformación vertical por kilómetro. A esa deformación vertical por kilómetro se la llama rugosidad. ¿Está? ¿Está claro? A esa rugosidad, en función de los valores que yo tenga por kilómetro, le va a corresponder un coeficiente que es el que aparece en la fórmula. A medida que la rugosidad
aumenta, el coeficiente también aumenta. En el tratamiento bituminoso, en el concreto asfáltico y en el pavimento rígido, tengo diferentes valores en función de diferentes rugosidades que puedo tener en un caso y en otro. Es decir, que el coeficiente de 1 tampoco va a ser lo mismo en el caso de el concreto asfáltico y el pavimento rígido, o el tratamiento bituminoso y el pavimento rígido. Sin embargo, si se fijan, sí es igual en el caso del concreto asfáltico y el tratamiento bituminoso. ¿Sí? Es decir, que es válido el razonamiento que hiciste vos, Alberto Juan Manuel, donde dijiste, al tratamiento bituminoso, si el coeficiente de 1 es el mismo, le aplica más peso, le da más peso, porque es 0,08 en vez de 0,04. Bien. En el caso del ahuellamiento, es una deformación transversal que se mide con una regla de 1,20 y una cuña. Y lástima que no tengo aquí la cuña, la sabía tener en el escritorio mío acá, y por una cuestión de ordenamiento de estos días la saqué, porque si no tenemos toda la cuña. Es una cuña que se coloca debajo debajo de la regla y que permite obtener, como se ve en la imagen, donde está el detalle, en forma lateral tiene los centímetros de deformación. Y ahí podemos obtener los milímetros o los centímetros de deformación que va a tener el pavimento en el lugar que yo lo esté evaluando. Esta deformación transversal se denomina ahuellamiento, generalmente está ubicado precisamente en la huella de la trocha, generalmente es formada por el efecto del tránsito muy pesado, tránsito de camiones. Ustedes ubicarán una gran cantidad de rutas donde este defecto es manifiesto y es muy importante, y es muy incómodo. A ver, yo los invito a ustedes que comiencen a recorrer los caminos mirando, observando estas fallas. Pero seguro que ustedes como usuarios del camino y conductores, estas fallas las han detectado no solamente visualmente, sino que con el coche han tenido algún inconveniente. Por ejemplo, que toman la huella y es como que el coche se sale se quiere salir de la trayectoria, les cuesta dominarlo. Fíjense que incluso también cuando hay lluvia se acumula agua. ¿Les habrá pasado a ustedes? Bueno, es un defecto que ustedes lo pueden ver mucho. Acá me está diciendo que en 10 minutos se termina la sesión, así que como siempre nos reconectamos después, no hay problema. El coeficiente de abollamiento, igual que la deformación longitudinal o rugosidad, en función de las mediciones que yo he realizado, voy a obtener un coeficiente de 2. A medida que la deformación es mayor, el coeficiente también es mayor. Este es el coeficiente, no es el índice de estado, ¿no? Estamos hablando de coeficiente. El coeficiente también varía entre 1 y 10, entre 0 y 10, en este caso particular. La fisuración se evalúa con un relevamiento visual. Lo que voy a hacer es comparar la fisuración que yo veo en el camino con un catálogo de fotografías. En el caso de pavimentos flexibles, el catálogo es el que vamos a ver ahora. Si yo tengo una fisura aislada, formada por una sola línea, el valor del 3 va a ser 2. Si yo tengo una fisura que se ramifica y que comienza a tender a formar una malla, como se ve en la foto, ¿sí? Comienza a tender a formar la malla, ven que tiene una fisura y salen 2, y luego aparece otra y viene a juntarse, una incipiente malla, el coeficiente va a ser 4.
Cuando la malla es más evidente y abarca ya una superficie más amplia del camino, no es una tendencia a formar, sino que hay mallas, pero están aisladas las mallas, más aisladas, y tiende a formar la piel de cocodrilo, que es esto que está acá arriba, ¿sí? Donde se van formando esos panecitos, ¿ves? Digo que tengo un coeficiente de 3 igual a 6. Si la fisura se generalizó con una mayor superficie del pavimento y la malla es aún más cerrada, esa malla se comienza a cerrar aún más, ya se formó la piel de cocodrilo, y aún más se suma, comienza a haber desprendimiento de material en correspondencia con estas. Pasa, por ejemplo, un equipo y esto se comienza a levantar. Algunos de estos panes se comienzan a levantar. En este caso el coeficiente es 8. Y si la fisura está totalmente generalizada, está generalizada todo el tramo del camino, con desprendimiento de panes ya evidentes, ya no que se tiende a levantar, sino que ya se levantaron y se formaron los baches, estoy con un valor igual a 10. Fíjense que este criterio es muy subjetivo porque depende del evaluador, depende de la experiencia del evaluador, e incluso, por más que tengan experiencias, uno podría cometer algún error o alguna diferencia de criterio, pero en general nosotros hablamos de la fisuración y cuando nos referimos al estado de un camino muchas veces decimos, este tramo tiene fisuras tipo 2, que es el valor del coeficiente, o tiene fisuras tipo 4, o tiene fisuras tipo 6, y eso nos da a nosotros una idea del estado del pavimento. No significa que la fisuración identifica al estado del pavimento, pero nosotros muchas veces decimos, hay fisuras tipo 6, o hay fisuras tipo 8, ya sabemos que estamos prácticamente en el colapso. Si fisura tipo 10, estamos en el colapso, fíjense que están desprendidos los baches. A ver, insisto nuevamente, chicos, en la medida que ustedes puedan, claro que ahora estamos viajando poco, pero en la medida que ustedes puedan, traten de identificar estas fallas del pavimento. Y yo les voy a comentar algo que me pasó a mí. Ya por supuesto, yo no como alumno, ya estando ejerciendo, siendo inspector de una obra, me tocó hacer un bacheo y un sellado en una obra de acá de Catamarca, en la Cuesta Vieja del Totoral, de una obra que ya muy antigua, se hacía un bacheo y sellado que era un paliativo muy deficiente para una ruta totalmente colapsada, que tenía estas características, no esa característica, la piel de cocodrilo, y se bacheaba encima de esa piel de cocodrilo, y lo que pasa es que hay un defecto estructural, un defecto abajo, por eso se comienzan a levantar los panes, esos panes que están acá, que se ven aquí, esos panes, en la fisura tipo 8, son más chiquitos y comienzan a desprenderse cuando pasa el tránsito. Y fíjense que pasaba el colectivo interurbano a muy baja velocidad, pisaba la rueda al lado del bache, al lado de donde estaba toda esta fisuración, y se desprendían los panes. Los panes levantaban. Es decir, que esto que estamos diciendo, estamos hablando de un estado ya de colapso. Bien. Esto me permite realizar la evaluación de pavimento, es decir, introducir estos coeficientes en la formulita que habíamos visto al comienzo. Como dijimos, es una exponencial negativa con la base 10, es decir, que en función de esto tenemos valores que son 10 y a partir de las fallas, de cuanto las fallas comienzan a tener incidencia, ese valor comienza a bajar porque es una exponencial negativa. Es decir, vamos a tener valores que van a ser inferiores a 10. O sea, desde 1 hasta 10 en función de la manifestación de estas fallas.
Esta evaluación, como dijimos, tiene que ser rápida y expeditiva en la red. La pregunta es, para ustedes, antes de decirle el final de la película, ¿a ustedes esto les parece que lo pueden hacer rápida y expeditivamente? Así como yo se lo describí. ¿Cómo lo harían ustedes si tuvieran que hacerlo rápido y expeditivo? A ver. Los estoy viendo todos, a ver. A ver, pónganse en Y pantalla yo ahí, buscaría, Alan, Emiliano, Antonella. bueno, lo bueno de lo rápido y expeditivo es esta parte de los desprendimientos, que directamente, bueno, tiene desprendimientos tipo, entonces uno más o menos se puede dar cuenta, pero tiene que tener experiencia también a veces para darse un poco más de idea. Yo buscaría evaluaciones de pavimento, evaluaciones anteriores y compararía y a veces lo haría un poco más rápido, me parece a mí. Porque no creo que todos los días estén haciendo A los ver, no, ensayos pero yo BPR. digo, no, yo le digo a usted, yo digo, tiene que ser rápido y expeditivo. Yo tengo que evaluar toda la red de caminos. Imaginémonos que simplemente tenemos La Rioja. Tiene que evaluar la red de caminos nacionales de La Rioja o provinciales de La Rioja. O municipales, si quieren, o acceso a La Rioja. Lo que ustedes quieran. Pero igual es mucho. Usted tiene que hacerlo de forma rápida y expeditiva. Rápida y expeditiva significa, bueno, puede significar un mes, 2 meses, no sé. Pero tienen que evaluar la rugosidad, que vieron cómo se hace. El abonamiento, hay que ir con la regla. Si le digo, Alan, sí, hacerlo rápido, toma la regla, anda, anda. Tenés más o menos 300 kilómetros que hacer. Y Alan agarra la reglita, la cuñe, y tiene 300 kilómetros de hacer abollamiento. A Antonella digo, no tenés problema, Antonella, te voy a poner en el rugosímetro. Así que vos arriba del camión. O sea, no tenés que caminar, Antonella. A Alan le digo, a Juan Manuel le digo, che, anda a ver las fisuras. Y le doy el catálogo. Y 300 kilómetros y unas zapatillas muy bonitas para que camine. Y bueno, ¿y cómo lo hago rápido y expeditivo? Porque lo que yo veo, si yo lo recibo por primera vez acá, digo, che, esto no es rápido y expeditivo. Porque si yo a Alan le digo, tomá la cuña y la regla, y tenés 300 kilómetros para caminar, y le doy una botella de agua, y lo más probable es que camine 1 kilómetro y se vuelve. Y Juan Manuel, las zapatillas nuevas las usa para ir a jugar al tenis, no sé. Hace mucho calor y se vuelve. ¿Sí? ¿Hola? Sí, lo Sí, Juan escucho. Manuel, ¿dónde estás ahora? Ah, ¿A dónde estás, Juan Manuel, de esos canales? creo que es Praga. No, creo que es Alemania. Alemania. Sí, Alemania. Alemania, mira, qué Sí. bárbaro lo tuyo, che. Qué manera de pasear la pandemia. Sí. Bueno, a ver, díganme ustedes cómo hacemos para, para que se pueda hacer rápido y expeditivo. ¿Quiere hablar alguno? Pues yo tengo una respuesta, pero no quiero acaparar todo. Dejo que hablen los otros. Alan o Ahí Anto. está, bien. Vamos. Hable alguno, por favor, o calle para siempre. Podríamos hacer un relevamiento visual y luego comparar con un catálogo fotográfico, como hacíamos con la fisura.
No, está bien, o sea, yo lo que digo es, ya está, la metodología ya se la expliqué, la metodología es esa. Ahora digo, ¿cómo hago para que sea rápido y expeditivo? Si yo, Alan, te digo a vos, tenés que hacer 300 kilómetros y te doy la regla y la cuña, ¿qué vas a decir vos, Alan? Para todo adentro así está loco, ¿sí? No lo voy a hacer. Voy a encontrar algo para hacerlo rápido y expeditivo. ¿Qué Tramos. es rápido y expeditivo para poder evaluar? Lo aplicamos, le aplicamos coeficiente de mayoración. No. Lo que, A ver, Juan Manuel tiene que evaluar las fisuras y Alan tiene que evaluar el abollamiento. Y Los buscamos dos tienen que caminar. Antonella la puso arriba de la camioneta, Toma. Antonella dice, tramos sin problema. característicos. Yo agarro la Claro, camioneta. tramo en peor estado que veamos, nos basamos en eso. Podría ser, para no estar analizando tramo por tramo o ¿Y cómo metro por sabemos que el metro. peor es el peor que viste? ¿Cómo sabes que es el y peor? hay que recorrer Hay que recorrer toda la ruta. Claro, o sea, un análisis La recorres toda de primera bueno, instancia. vos cuando vas con el auto, vas por arriba del auto y si vas a 100 kilómetros por hora, y ves poco. Si vas a 60, ves un poquito más. Y si vas a 20, ves un poquito más. Y vos vas recorriendo todo, a 700 kilómetros, 20 kilómetros por hora, y decís, che, me parece que lo que vi allá al principio en el kilómetro 50 es lo peor. Y te volvés. Y después te entra la duda, che, el kilómetro 50 o el kilómetro 150 o el kilómetro... ¿Así lo haces? ¿Así se te ocurriría hacerlo? Y no, la idea sería ir recorriéndolo y bien veo algo, me paro, tomo una medición, sigo más adelante y después cuando llego al final comparo mediciones que hice. ¿Y cuántas mediciones harías vos, por ejemplo? Y yo creo que eso va a depender del Y estado bueno, que pero veamos la ruta. claro, Si está muy mal, bueno, ya de por sí uno va a tomar un criterio de que está mal. Ahora, si no está tan mal, digámoslo así, y tomaría menos cantidad de de mediciones. medidas. Pero vos fíjate que algo que ya es subjetivo, que dijimos, el abollamiento no, porque vos tenés que poner la cuña. En el caso de la fisura tenés que mirarlo y compararlo. Algo que ya es subjetivo, yo resulta que se lo doy a ustedes, que tienen mucha gana porque son estudiantes, pero por eso se lo doy a, no sé, a alguien que dice, che, hace mucho calor, está bien que la ruta no hay aire acondicionado, hace calor, hay viento, y el criterio de esa persona es, che, yo vi que está peor y le voy allá y tomo una muestra sola. Y Alan dice, no, hay que tomar 10 lugares por lo menos. Y Juan Manuel dice, no, yo la verdad que vi 200. Y otro dice, no, yo vi 2. Entonces la verdad que hay una subjetividad en cada uno en esta forma de ahorrarme y hacerlo expeditivo, porque tengo que hacerlo expeditivo. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hace el IRA es, a ver, tengo que pasar de vuelta. Ay, Dios mío. ¿Estamos? Sí. Lo que se hace es definir eventos. Lo voy a hacer, en vez de que Alan diga, yo lo voy a hacer en 10 lugares, Juan Manuel diga, lo voy a hacer en 20, y el otro diga, lo voy a hacer en 1, dice, tengo que darle una sistematicidad. Entonces lo voy a hacer cada 2 kilómetros. Toque donde toque, no importa donde toque. Si tocó en un lugar que está bien, está bien. Si tocó en un lugar que está mal, está mal. Cada 2 kilómetros lo hago. ¿Y qué tomo? Tomo 20 metros de camino. Es decir, en esa progresiva donde tocó los 2 kilómetros, hago 10 metros para adelante, 10 metros para atrás. Defino 20 metros y en todo el ancho lo evalúo. Y ahí veo el abollamiento y las fisuras y los desprendimientos. ¿Está? Y entonces lleno planillas como la que tengo aquí. Donde si ven, tengo los eventos cada 2 kilómetros. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y ahí coloco los valores que me termina dando la medición, el abollamiento, por ejemplo, el hundimiento y el desprendimiento, en este caso es un bache,
y en función de eso obtengo los valores de coeficientes de 1, de 2, de 3 y de 4. Y calculo el índice de estado para ese evento en el kilómetro 4, en el kilómetro 6, en el kilómetro 8, y así voy obteniendo los índices de estado. Voy obteniendo el índice de estado para cada evento. ¿Está claro? A su vez, completo, con información que es muy importante, como el estado de las banquinas, el estado de bordes de calzada, el estado de drenaje y el carril que están más deteriorados, así como las exudaciones que son muy importantes a los efectos de lo que dijimos, la fricción o el coeficiente de fricción, la resistencia al deslizamiento que tiene que tener un pavimento. ¿Está? De todos modos, esta clase yo se la voy a colgar después en el campus, la voy a poner en el campus, ¿sí? Las paso por correo como siempre y las pongo en el campus también para que quede ahí, ¿sí? Así que no se preocupen, eso va a estar. Después también le voy a escanear un capitulito de un libro de evaluación de pavimentos, sobre todo de reflexiones, que es lo que vamos a ver más adelante, y se lo voy a poner también en el campus, ¿sí? Para que lo tengan. Usualmente se los entrego, pero bueno, ahora como no se los puedo entregar, se los escaneo, son un capítulo chiquito, así que no hay problema, le va a servir para leerlo. ¿Está? Así determino el índice de estado. Fíjense que la metodología, como ustedes dijeron, tengo que simplificarla de alguna forma, porque si no es una locura. Salvo Antonella, que va arriba de la camioneta y nos recorre a 60 km por hora, ustedes se hubieran cansado mucho, hubieran hecho 2 eventos, 3 eventos, 2, 3 kilómetros, 4 kilómetros, y hubieran dicho, no, me voy al final, me fijo cuál está peor, como dijeron ustedes, y a ese le doy. Y con eso califico todo el tramo. Pero resulta que yo tengo 300 kilómetros y puedo cometer el error de esos 300 kilómetros, tener 10 kilómetros que están muy mal y el resto está muy bien. Y voy a penalizar a toda la ruta con esos 10 kilómetros que están mal. ¿Sí? Si yo tengo que tener una evaluación continua y sistemática. Entonces, cada 2 kilómetros me bajo, tomo 20 metros en todo el ancho, lo evalúo y en función de eso se determina el índice de estado. Que no es la planillita. Esta planillita, de última, lo único que tiene acá es una formulita que en función de los valores que yo tengo me da, obtengo los coeficientes y automáticamente obtengo el índice de estado para cada uno de los eventos. Y llamo evento porque en el kilómetro 2 me bajo, en el kilómetro 4 me bajo, en el kilómetro 6 me bajo, en el kilómetro 8 me bajo. Del tramo que yo estoy analizando, ¿sí? ¿Está claro? Bien. Bueno, estas son informaciones de las fallas en pavimentos flexibles, del mecanismo y las posibles causas, que los tienen ahí como para que ustedes tengan esa información, lo puse ahí. Y vamos ahora a hablar de lo que es la evaluación estructural. ¿Se acuerdan que dijimos? La evaluación superficial me permite a mí obtener, ¿qué cosa dijimos? Información para establecer prioridades en dónde voy a realizar mejoras. Es decir, si yo tengo un índice de estado para un tramo, el índice de estado es 6, y para otro donde el índice de estado es 4, y en el otro el índice de estado es 7, evidentemente prioritario será el que tiene índice de estado 4 sobre el que tiene 7. O umbrales, es decir, la política de la repartición puede ser por encima de 6, no intervengo. O la política de la repartición puede ser por encima de 7, no intervengo. Es decir, tiene que estar bueno, no bueno en el límite. Es decir, eso es la política de intervención que yo voy a definir en función de mis necesidades. Si toda la red resulta que está muy baja, y bueno, resulta que intervendré y dejaré la red en un índice de estado igual a 6. Lo levantaré de 4 hasta 6. Me explicaré qué hago para levantarlo de 4 hasta 6. Entonces, me sirve para definir a dónde voy a intervenir prioritariamente. Una vez que ya definí dónde voy a intervenir prioritariamente, a ese lugar que yo identifiqué como un lugar más crítico, como un tramo más crítico,
yo le tengo que hacer una evaluación estructural, tengo que saber más en detalle qué me está pasando, cuáles son las posibles causas de esas fallas y tengo que investigar estructuralmente ese pavimento. Entonces la evaluación estructural consiste en una serie de pasos o ensayos que involucran la evaluación del pavimento existente. Tengo que evaluar ese pavimento existente. ¿Y cómo lo evalúo? Para determinar el valor estructural remanente que me está quedando de ese pavimento. Y por otro lado, para el diagnóstico de falla. El diagnóstico de falla no es otra cosa, pues es muy parecido a lo que hicimos hasta ahora. Y el valor estructural remanente es un pavimento que está en servicio, que yo lo diseñé con determinado espesor, con un determinado número estructural, ¿se acuerdan? Un determinado número estructural que era, en definitiva, una idea del diseño de la respuesta estructural que iba a tener ese pavimento a la solicitación de las cargas. Luego de transcurrido un tiempo de vida útil, comenzó por fatiga a deteriorarse. Y entonces el número estructural, o esa respuesta estructural inicial, se fue modificando y tengo un valor estructural remanente. Me queda una remanencia o un consumo de fatiga todavía, pero no es el mismo número estructural que tenía al comienzo. Tengo un número estructural remanente. La evaluación del pavimento existente lo puedo hacer con dos tipos de ensayos, no destructivos y destructivos. ¿Por qué? Porque yo puedo evaluar superficialmente el pavimento, es parecido a lo que vimos recién, pero más en detalle. Yo ya a este tramo, en vez de evaluarlo cada 2 kilómetros, lo puedo evaluar cada kilómetro. Me puedo bajar cada kilómetro y evaluarlo. O puedo tomar puntos determinantes. Digo, en este punto, digo, acá yo tengo un problema más grave, entonces me voy a bajar acá y lo voy a ver mejor acá, en ese punto. Entonces puedo definir criterios donde hago más intensivo esa evaluación estructural de estado, perdón, esa evaluación de estado superficial que había hecho anteriormente. La anterior me sirvió para definir qué tramos son prioritarios. Ahora, una vez definido ese tramo prioritario, y ese tramo donde yo voy a hacer una evaluación estructural, puedo hacer una evaluación de estado más rigurosa. Como dije, cada kilómetro, cada medio kilómetro, o cada 2 kilómetros, igual que estaba hecho, pero me fijo y pongo atención en donde estaba peor. Y ahí hago una mayor cantidad de eventos. Es decir, supongamos que tengo un tramo de 40 kilómetros, donde el índice de estado varía entre 4 y 5, pero resulta que me voy a fijar en donde me dio 4, y resulta que son 5 kilómetros. Son 5 kilómetros, lo evalúo más en detenimiento, y hago una evaluación superficial más en detenimiento. Hago un análisis de drenaje, puedo hacer una auscultación deflectométrica, que ya vamos a ver qué es la deflectometría, o puedo hacer ensayo de propagación de ondas. Pero en realidad, si yo quiero determinar cuál es la situación de mi pavimento, de mi estructura, porque el pavimento es una estructura, lo que tengo que realizar son perforaciones, calicatas, lo tengo que abrir y tengo que ver qué tengo en el pavimento, qué tipo de estructura tengo, ¿sí? Y ahí me quedo, porque yo les dije lo que tendría que haber preguntado, pero acá me paro yo, acá van a hablar ustedes, y los quiero todo en pantalla, a ver, vamos. Los quiero en pantalla para que yo los pueda ver. ¿Sí? A ver. Yo dije, yo quiero evaluar mi pavimento, quiero saber qué situación estructural tengo. Y les dije, le adelanté. La única forma que tengo, en realidad, es hacer calicatas, hacer perforaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? De vuelta, imaginémonos que de la red yo tengo identificado que hay, vamos a hacer 20 kilómetros. 20 kilómetros en los cuales tengo un índice de estado muy bajo. Me dio en un caso 4,6, 5,3, 6,1, 4,7. Los eventos que tocaron ahí me dieron esos valores.
Tenía un valor muy bajo, entre 4 y 6. Entonces yo voy a hacer una evaluación estructural. Dijimos, puedo densificar y hacer un diagnóstico de falla. Tengo acá tal falla. En ese estado resulta que ahora cada kilómetro me da esta variación. Miro el drenaje, la deflectometría todavía no sé qué es, pero dije, che, yo la única forma de saber qué tengo abajo es sabiéndolo. Si lo abro, si hago la calicata, si opero, hago una operación, abro y digo, che, voy a diagnosticar, ¿qué tengo aquí? Ustedes son ahora el doctor House del camino. ¿Qué van a hacer? ¿Qué le van a ver al camino? ¿Qué se van a fijar en el pavimento? ¿Qué se fijarían? Yo le dije, tienen que abrir, tienen que ser calicatas. Hasta ahí le avisé. ¿Qué harían? Abrirían calicatas. ¿Y qué verían? Y determina el perfil edafológico del camino, o sea, de la composición de la base, la subbase. Bien. ¿Y qué significa eso? Traducímelo en ¿qué buscarías de la base, de la subbase? ¿Qué buscarías? Bueno, es la ¿Qué radiografía información buscarías? Medimos, de la densidad, medimos la medimos la resistencia a la resistencia. compresión, la densidad, Resistencia a la compresión. perdón, la humedad también, Anoto, contenido de humedad. anoto. Anoto. Juan Manuel me dijo, y acá hubo un ranking. Densidad, me dice Juan Manuel. ¿Qué más dijiste, Juan Manuel? Contenido de humedad, Densidad, ¿qué más? contenido de humedad. Humedad. Sí, bien. Juan Manuel va con dos cosas, el resto cero. A ver, Resistencia, vamos. medimos la resistencia, ingeniero. Emiliano dice resistencia. Resistencia, ¿qué significa resistencia? ¿La mido en ohm? ¿En qué la mido, Emiliano? ¿Cómo? ¿En ohm mido la resistencia? ¿En qué mido la resistencia? No, en kilogramos por ¿en qué? centímetros cuadrados, en En megapascales. tensión, Kilogramo por centímetro cuadrado, me dice o Emiliano. A megapascales. ver, megapascales me dijo Emiliano. Dígame otra cosa, che, a ver, dale. Yo después de esto voy a sacar algo, a ver. Y yo mediría la granulometría de base y subbase y mediría el porcentaje de vacíos que tenga. Y el tema de la capa de rodamiento, mediría el tema de, ¿cómo era que se llama? La relación Betún vacío. Eso, las relaciones que hay para ver si las partículas están totalmente cubiertas de asfalto y qué porcentaje de vacío tienen y esas cosas. Relaciones volumétricas. Bueno, incluyendo también la humedad, obviamente, que me parece importante. ¿Qué más? Antonella, quisiste decir algo y no te dejamos. ¿Qué tal? No, sí eran también las relaciones vacías de ese porcentaje de asfalto que tiene. Porcentaje de asfalto. Bien. Bien. Ya todos dijeron algo. Y ninguno me dijo lo que yo. Me dijeron cosas que sí quería que digan. Todos dijeron algo más o menos que se puede utilizar, pero a todos les faltó algo, porque, a ver, yo los voy guiando. Yo digo, voy a determinar el valor estructural remanente que tiene ese pavimento, porque mi idea, si están viendo, es hacer una intervención seguramente ahí para levantar el índice de estado que tiene ese pavimento, es decir, levantar las condiciones generales de ese pavimento. Y entonces, ¿qué se les ocurre que voy a intentar hacer yo como primera intervención? Lo más fácil sería, che, este pavimento está colapsado, tengo que hacerlo nuevo. Tengo que levantar todo y hacerlo nuevo. Pero lo que usualmente se hace, ¿qué es? Una intervención que es un refuerzo o una repavimentación. Entonces tengo que determinar el valor estructural remanente, porque por diseño, cuando yo diseño para un determinado tránsito, ¿qué obtengo con el método ASTO? ¿Qué obtengo?
cuando yo diseñé, tengo El espesor, tránsito, Empezar de los los capas espesores. estructurales. los espesores. Sí, los espesores responden a qué cosa. Los espesores responden a qué cosa. La suma de espesores por coeficiente de aporte que me dan. O sea, lo primero que yo obtengo para todo el paquete es un qué. ¿Un qué? Un número estructural. Un número ¿no? estructural, sí. El número estructural global. Y entonces yo estoy diciendo, voy a obtener el valor estructural remanente, es decir, que voy a tener un número estructural necesario para mi tránsito y tengo un remanente. O sea que yo en definitiva tengo que cubrir esa diferencia y lo voy a hacer con qué cosa, con un refuerzo, con un Refuerzo. espesor de pavimento, el que yo decida, que sea un tipo superior o sea una base negra que pueda interponer, o un cubierto asfáltico de 5 centímetros, 8 centímetros o lo que fuera. Ahora, ¿cómo hacía yo para investigar el estado? O lo que dijo, por ahí Emiliano dijo algo que yo me emocioné al principio, pero después me decepcioné. Y díganme usted por qué me emocioné y por qué me decepcioné. Porque me dijo, vamos a ver la resistencia, dijo. Y cuando le pregunté las unidades, me clavó un kilogramo centímetro cuadrado y un megapascal. Que está bien, es una resistencia, sí, pero ¿y? También hombre es resistencia, pero no va acá. Por eso le dije hombre. Pero yo cuando quería saber cuál era, en todo caso, esa resistencia o de evaluar esa resistencia que tenía cada una de esas capas, hablaba de qué cosa, ¿de qué hablaba? Chicos, Sí, ya sé lo que era. tengo una vainilla acá, tengo una vainilla. Valor a punto de cortar la soporte. pena ya. Valor soporte. Valor soporte. Ah, valor Valor soporte. soporte. Entonces yo evaluaría, como dice Juan Manuel, Alan dijo granulometría, bien. Porcentaje de humedad dijo Juan Manuel, bien. Densidad dijo Juan Manuel, bien. Che, le faltó valor soporte. ¿Valor soporte de qué tipo? Juguemos un poquito más. ¿De qué tipo? ¿Cuántos valor soportes hay? Si esto fuera un examen, ya le estaría diciendo que vuelvan no en marzo del año que viene, sino en marzo de dentro de 3 años. Así que tómenlo como que estamos, como que tienen la oportunidad de su vida de meter un gol de media cancha, dale. Valor soporte de tipo ¿Qué valor soporte estático, sería dinámico. el que tendría que estar tomando? Se Dinámico. está haciendo larga la clase, te digo, ¿eh? ¿Saben qué? Así como estamos haciendo ahora, sería la clase presencial. Así, ida y vuelta. Por eso la verdad que la presencialidad nos favorece más. Pero vamos, tenemos tiempo. Como hemos tomado el segundo cuatrimestre, tenemos tiempo. Esta clase la daremos en 2 veces, yo qué sé, no importa. Durará 3 clases en vez de una, no importa. Valor soporte, ¿qué tipo será? Dinámico. Alan, te veo mirando la cámara nomás. ¿Qué pasa? Antonella, pensativa. Emiliano, ¿cuántos valores de soporte existen? ¿De qué hemos hablado? ¿Valor de soporte de qué tipo? Si yo determiné, a ver, Juan Manuel me dijo, yo quiero sacar la densidad y la humedad. Yo tengo la densidad y la humedad a la que se encuentra la capa cuando yo abrí. Abrí, digo, esta capa de base, esta capa de subbase, tiene esta humedad y esta densidad. Ya más datos no les puedo dar. ¿Qué valor de soporte se me ocurrirá a mí hacer? A mí, no, a ustedes. El simplificado. Sí. Ajá. ¿Cómo? El simplificado. Creo que era. El simplificado, dinámico simplificado, si vos, Claro. dinámico. El dinámico. Dinámico simplificado.
A ver qué dice otro compañero, ¿dice algo? El dinámico trabaja solo con la humedad óptima, ¿no? No te escuché, Antonella, El dinámico repetilo. simplificado trabaja solo con la humedad óptima. Dinámico simplificado solo con la humedad óptima. Emiliano. Sí. Juan Manuel. Sí, Tiene una chapita la coca que dice Alan y Antonella. Tiene una chapita de coca que dice seguir participando. Acá estoy viendo, dice seguir participando. Dice. Juan Manuel y Emiliano, ¿qué dicen? Sí, para el valor de humedad que obtenemos, o sea, trabajamos con el porcentaje óptimo de humedad. A ver, si yo tengo una determinada humedad y tengo una determinada densidad in situ, lo que yo voy a tratar de tener es el valor soporte a esa densidad y esa humedad. Y el ensayo que me permite hacerlo es el estático a densidad de humedad prefijada. De esa forma yo voy a saber el valor soporte que tiene ese pavimento en ese lugar, porque tiene esa densidad y esa humedad. Si yo hago el dinámico simplificado, Alan, por más que trabaje con la humedad que tengo aquí, la densidad que me va a dar va a ser diferente. Y entonces el valor soporte no va a ser el valor soporte de lo que tengo ahí, va a ser un valor soporte diferente. Entonces yo trabajo con el valor soporte que corresponde a esa densidad y a esa humedad. ¿Está? Claro, entonces yo voy a a hacer calicatas. Ahora la pregunta, tengo 50 kilómetros y de vuelta tengo 5 palas, chicos, tengo 5 palas, una para Juan Manuel, otra para Antonella, otra para Alan, otra para Emiliano y otra para María Soledad. Tengo 5 palitas, ustedes imagínense hacer un huequito, más o menos 80 centímetros por 80, en 80 de profundidad, más o menos, y 50 de profundidad, se los dejo en 50. Con el calor de La Rioja o el calor de Catamarca, ¿cuántas calicatas harían ustedes? Juan Manuel se fue de los lados. ¿Cuántas calicatas harían? ¿50 kilómetros? ¿Cuántas calicatas harían? Una por kilómetro, puede ser. Una por kilómetro. ¿Quién dijo una por kilómetro? Emiliano. Emiliano. Bien. Alan, ¿cuántas harías? 3 cada 2 kilómetros, como para dividirlo en sectores. 3 cada 2 kilómetros. Y bueno, estamos más que, hace más que Emiliano. Claro. Y Juan Manuel, te fuiste cuando te dije que tenías que... Cuando tenías que agarrar la pala te dije que te fuiste. ¿Cuántas calicatas harías? Bueno, haría 3 calicatas de forma aleatoria, o sea, cada... son 10 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros eran los que nos tenés que...? 50. 50. 50 kilómetros. Sí. 3 cada 5 kilómetros. 3 cada 5 kilómetros. Bueno. O sea que valías 30 calicatas. El que menos hizo fue Juan Manuel, 30 calicatas. 30 calicatas. Yo no haría tantas, no sé, no definiría también un número, pero el tramo intermedio, o sea, haría un promedio más que nada, porque si no, considerando que tengo una pala en la situación que esté, no termino nunca. Haría algo más. Por un lado, no termina nunca. Si lo tenés que hacer vos, te va a cansar mucho. Si lo tiene que hacer un obrero, te va a mirar feo. Vas a dejar poseada toda la ruta, porque lo haces a un costado, pero vas a dejar poseado todo. O sea, los baches que no estaban los hace vos. Y
Pero hay un problema. En esos 50 kilómetros yo tengo, lo veo superficialmente, veo fisuras, veo baches, y yo digo, mi pregunta es, ¿qué tengo abajo? Le pregunto a Alan, le pregunto a Emiliano, le pregunto a Antonella, y nadie sabe qué tenemos abajo. Entonces la única forma de verlo es sabiendo. Cuanto más abra, mejor. Pero es un trabajo grande. Entiende que es un trabajo grande. Y por más que no lo hagan ustedes físicamente, lo va a hacer alguien. Y es costoso en cuanto a hacerlo, provocan un daño, e innecesariamente se va a hacer esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que complementar los ensayos no destructivos con los destructivos, de forma tal de minimizar las perforaciones que voy a hacer, las calicatas que voy a hacer. Entonces tengo que tener una idea de que lo que tengo abajo, que la estructura que tengo abajo, sea más o menos parecida en determinados lugares. Para tener idea del comportamiento, si el comportamiento estructural del pavimento es parecido, eso me hace inferir que lo que está abajo es similar. Es decir, yo tengo 50 kilómetros de camino. ¿Quién me asegura que no tengo 10 pavimentos diferentes? O sea, cada 5 kilómetros he cambiado el perfil, el pavimento. ¿O qué me dice que tengo solamente 2 tipos de pavimentos, o 2 diseños diferentes? ¿O qué me dice que no tengo un solo diseño? Si tengo un solo diseño, puedo hacer una sola calicata. Si tengo 2 diseños, puedo hacer 2 calicatas, como mínimo. Si tengo 3 diseños, tengo que hacer 3 calicatas como mínimo. Y si tengo 10 diseños, tengo que hacer 10 calicatas, no me queda otra. Pero de alguna forma tengo que saber que me varía el perfil, me varía la estructura. La única forma de evaluarlo esto es mediante la deflectometría. La deflectometría me va a permitir a mí hacer este tipo de evaluación. La ocultación deflectométrica consiste en medir la deformabilidad del pavimento. Lo puedo medir mediante el uso de la regla Benkelman, el deflectógrafo de Lacroix o deflectógrafos de impactos. Existen otras formas de determinar la deflectometría, ¿no? A la deflectometría medida con regla Benkelman se le llama deflecciones Benkelman, obviamente de la Lacroix, deflecciones Lacroix, y así sucesivamente. Es decir, dependerá del tipo de instrumento que utilice para la deflectometría. Cuando se corte nos conectamos de vuelta, chicos, como siempre. Vamos a ver rápidamente lo que es la deflectometría Benkelman, medida con la regla Benkelman. Entonces, en definitiva dijimos, lo que voy a tratar de medir es la respuesta estructural a la acción de las cargas que va a tener el pavimento. Mido la deformabilidad del pavimento bajo la acción de las cargas. Ahora, ¿qué diferencia tiene esto con respecto a lo que nosotros usualmente manejamos en ingeniería civil y que estamos acostumbrados? Nosotros hacemos una relación entre esfuerzo y deformación. Es más, en el caso del hormigón, que es lo que más conocemos, decimos, che, el hormigón no es ni tan isótropo, ni tan homogéneo, menos homogéneo, en realidad es heterogéneo, y el módulo del hormigón, asumirlo a módulo de Young es medio complicado, pero no obstante, asumimos que es isótropo y homogéneo bajo ciertas condiciones, y decimos que tiene un comportamiento elástico dentro de cierto rango. Y entonces modelamos y decimos, si el módulo es E, en función de las características del hormigón, bajo la acción de esta carga voy a tener esta deformación. Cuando hago una prueba de carga, ¿qué digo? Tengo este módulo para mi estructura, aplico esta carga, espero esta respuesta dentro del campo elástico, esta respuesta, esta deformación. ¿Sí? Eso hacemos con el... Ahora, en el caso del camino, los materiales, obviamente que no son isótropos, no son homogéneos, no tienen un comportamiento elástico, lo vimos. Y entonces ya nos estamos alejando un poco más. Pero sí podemos medir, de alguna forma, la deformabilidad bajo la acción de las cargas. Y esto es lo que se va a tratar de hacer con esta metodología, utilizando o una regla Benkelman, un deflectógrafo tipo Lacroix, o deflectógrafo de impacto. Existen muchas técnicas para determinar esta respuesta estructural que tiene el pavimento. La más vieja, la más antigua de todas, pero la que mejor me permite conocer
o ver cómo es el concepto en las deflexiones mediante reglas Benkelman. Por eso es que la damos, porque en realidad ya prácticamente no se utiliza la regla Benkelman para hacer deflectometría, pero es donde mejor puedo ver el concepto. Después podemos adaptarlo a las otras metodologías o los otros instrumentos para medir deflexión. A ver. La regla Benkelman consiste en un brazo de palanca que se ubica sobre una base en la que pivotea este brazo de palanca. Se coloca una punta en coincidencia con la rueda del camión. Tenemos un espejo y un dial. Cuando el camión se encuentra ubicado sobre el pavimento, se va a producir una deformación en ese pavimento. Esta deformación la vamos a llamar deflexión. Ubico la punta entre las ruedas del camión, esto es en vista y esto es en planta. Tengo la rueda, tengo el brazo y tengo la base, donde tengo el dial que va a registrar la deformación y tengo el espejo que me va a permitir realizar la lectura del dial. El camión va a producir esta deformación, esta deflexión por la acción de la carga del camión, y esta deflexión por el movimiento del brazo. Yo voy a registrar ese movimiento en el dial y viendo el espejo voy a medirlo. En realidad, lo que yo voy a hacer es, voy a colocar la regla, la punta entre las ruedas del camión, voy a hacer que el camión se retire 4 metros y lo que voy a medir en realidad es la recuperación elástica, porque la deformación ahora, en vez de estar aquí, va a estar aquí. Y aquí no va a llegar deformación. Es decir que esto estaba deformado. Cuando yo lo retire 4 metros, lo que voy a medir es la recuperación elástica. Este es el método canadiense, donde estoy midiendo en realidad no la deformación, sino la recuperación elástica. ¿Está claro lo que estoy haciendo, lo que se hace? Ingeniero, o sea, ¿hay un método para medir la deformación? ¿El canadiense es una variación de Benkelman o es una variante del método de Benkelman? No, se denomina canadiense en función de que el camión esté estático o no esté estático, pero eso después lo vemos. Yo quiero que vos me dejá el canadiense de lado y vamos a ver la regla Benkelman, ¿sí? El método canadiense, porque se mide la recuperación elástica con determinadas condiciones, pero concentrémonos primero en esto. Yo tengo acá tengo para mostrarles, si no es ahora, será la clase que viene, una exposición que hizo la Comisión Permanente del Asfalto donde hay fotos de la regla Benkelman, ya la vamos a ver, pero quiero que esquemáticamente nos ubiquemos en qué estamos haciendo. Tengo una regla, que es un brazo de palanca que se ubica sobre una base que pivotea en un punto. Ubico la punta de esa regla en coincidencia con la rueda del camión. Tengo un espejo y tengo un dial. En estas condiciones voy a tener de
estamos, chicos, de vuelta. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Cuando yo retiro el camión, pasará a deformarse bajo la rueda del camión y obviamente que en este punto, que tenía un registro, cuando yo tenía el camión o la punta ubicada debajo de la rueda del camión, cuando se retira la rueda del camión, aquí este registro va a cambiar porque esta deformación ya no va a existir. O sea, se produce acá la recuperación elástica. La recuperación desde esta deformación hasta 0. Y entonces lo que yo voy a estar midiendo y lo que voy a estar registrando acá en el dial va a ser la recuperación elástica. Cuando esté puesto aquí voy a tener una medición. Cuando yo lo retire voy a tener otra medición. La diferencia va a ser la recuperación elástica. Esta deformación que tenía aquí ahora es 0. Por eso retiro el camión 4 metros. De forma tal que esta deformación no tenga incidencia en el punto de lectura. Entonces lo que estoy midiendo es la deformación que se produce bajo la acción de las cargas, en forma indirecta, porque en realidad lo que estoy midiendo, como dije, es la recuperación elástica. Y a eso me referiría con el método canadiense, que es lo que estoy midiendo, la recuperación elástica, y también, como te decía Juan Manuel, tiene que ver con que si el método es estático o cuasi dinámico, es decir, una baja velocidad o directamente el camión se queda posicionado fijo y estático. Pero yo puedo tener dos situaciones de deformaciones. Puedo tener una deformación de este tipo o una deformación de este tipo. La deflexión puede ser la misma, pero la deformación en valor absoluto puede ser la misma, pero la forma puede ser muy diferente. Puede ser muy profunda y distribuida en un pequeño ancho, o puede ser distribuida en un gran ancho, puede estar más distribuida o menos distribuida. Por lo tanto, también es útil medir no solamente en el punto bajo la rueda, sino a 25 centímetros, como para obtener el radio de curvatura de esa deformada. Lo obtengo a través de esta fórmula que tengo aquí. Cuando mayor es el radio, mejor es el comportamiento, o la respuesta estructural que va a tener ese pavimento. Es decir, que por un lado tengo que tener la deflexión como valor absoluto, pero por otro lado también el radio de curvatura que me indica la forma que va a tener la deformada, la forma de esa deflexión. Entonces, tengo dos situaciones diferentes. Esta situación es mejor que esta. Cuanto mayores son los radios, mejor es la respuesta estructural. Cuanto menor es la deflexión, obviamente mejor es la respuesta estructural. Las deflexiones se miden en la centésima de milímetro. La unidad es una centésima de milímetro. Y lo miden en metros. Como dijimos, el mayor radio de curvatura indica una mejor respuesta estructural. Una menor deflexión indica una mejor respuesta estructural. Cuando el valor de la deflexión es baja y el radio es amplio, el comportamiento estructural es bueno. Si uno de los dos es, por ejemplo, el radio es alto, pero la deflexión es baja, es alta, perdón, el comportamiento es regular. Si la deflexión es baja, pero el radio es bajo, el comportamiento es regular. Ahora, si la deflexión es alta y el radio es bajo, el comportamiento es malo. Tengo esta situación que es la mejor, que es radio muy amplio y deflexión baja. La situación peor es deflexión alta y radio bajo. Y después tengo las situaciones intermedias donde se cumple una de las dos condiciones. Este umbral es un umbral de 100 para las deflexiones, más o menos, y de 100 también para el radio. Así a grandes rasgos, si yo tengo deflexiones que están por debajo de 100,
el comportamiento es bueno. Si los radios están por encima de 100 metros, el comportamiento también es bueno. Y ahí tengo estas condiciones. Si se cumplen las dos condiciones, el comportamiento deflectométrico estructural del pavimento es bueno. Si no se cumple ninguna de las dos, es malo, y si se cumple una, es regular. ¿Está claro? Sí. ¿Estamos bien ahí? Sí. A ver, te quiero ver a Antonella y Alan. Sí, profe. Bien. De vuelta, los quiero ver porque la pregunta es la siguiente. Dijimos, yo tengo un equipo que todavía no lo vimos, lo vamos a ver, lo voy a mostrar si no es ahora, será la clase que viene, una exposición donde están las fotografías y demás, pero un equipo que tengo que colocar debajo de un camión, colocar la punta debajo de un camión, leer en un espejo, de vuelta. No es tan sencillo aparentemente, tengo que manipular un equipo. ¿Cada cuánto haré esas mediciones? Lo voy a hacer cada metro. Lo único que le puedo decir es que lo hago 3 bolillos. Lo hago en el borde izquierdo, en el centro y en el borde derecho. Ahora, ¿la separación será de cuánto? Podríamos colocar otra regla a los 25 centímetros de la otra. Sí, eso sí. Tengo que colocar la regla en una posición y otra 25 centímetros. ¿Para qué? Para medir, para poder determinar el radio. Por un lado la deflexión y por otro lado el radio. Y más allá de eso, ¿cada cuánto lo hago? Lo hago cada metro, cada 10 metros, cada 50, cada 100. Imagínense, tengo que cobrar 300 kilómetros de ruta. Lo hago cada metro, cada 200, cada 100, cada 50. ¿Qué les parece a ustedes? Cada medio kilómetro puede ser 500 metros. ¿Podría ser? Podría ser. No sé, cada 500 metros, sí. Pero eso es, en realidad, fíjense que es bastante complicado hacer una medición, por más que yo quiera hacerlo cada 100 metros, cada 50 metros, ¿sí? Entonces, se va haciendo mediciones. Ahora bien, yo tengo 50 kilómetros de camino y lo hice cada 500 metros, como me dijo bien Emiliano. Cada 500 metros. Es decir, que voy a tener ¿cuántas determinaciones? A ver, ingenieros, tengo 50 kilómetros, cada 500 metros, ¿cuántas determinaciones voy a tener? Ingeniero, por favor, un estudiante de ingeniería avanzado, ¿cuánto voy a tener? 100 no tenemos, tenemos 2 por kilómetro. Bien, 100, muy bien, Alan, 100. 100 determinaciones. Ajá. Esas 100 determinaciones, si las tuviera que dibujar, esas 100 deflexiones, las tuviera que dibujar, imaginemos que tengo valores que van a ser iguales todos. No. Y no. No. No, no van a ser. Imaginemos que yo estuviera, y permítanme que use este mismo gráfico que tengo aquí, que yo estuviera aquí, y que estuvieran ordenadas las deflexiones. Olvidemos lo que tengo acá. Tengo ordenadas deflexiones. Y aquí en abscisas tengo las progresivas. ¿Sí? Acá tengo deflexiones y acá tengo progresivas. Tengo kilómetro 0, kilómetro 50 acá al final. Determino cada 500 metros, como dijo Millán. Vengo y tomo y tengo un valor de deflexión. Vengo, tengo otro valor de deflexión un poquito más arriba. Otro valor de deflexión un poquito más abajo, y así. Y voy teniendo toda una franja que va a estar en este sector así. Entre un valor, imaginemos, de a 51, 52, 53, me fueron dando 50, 51, 53, 54, me fueron dando varios valores así, en el mismo rango. Y resulta que a partir del kilómetro 25, me aparece acá 25
23, 24, 25, 27, 30. Es decir, tengo todo este sector con deflexiones por acá arriba, con valores diferentes. Y acá tengo todo ese sector con deflexiones por acá abajo, a partir de los 25 kilómetros. ¿Eso me dice algo? Sí, que el estado del camino no es el mismo en los distintos tramos que voy tomando. O sea que hay el tramo que es malo es donde voy a tener que Tienen realizar, mayor deflexión. yo tengo mayores deflexiones y por tanto es el tramo crítico que yo voy a tener que analizar. No te olvides de algo, Juan Manuel. Yo ya no estoy evaluando el estado superficial, estoy evaluando la respuesta Estructural. estructural que tiene el pavimento, ¿no es cierto? Bueno, Dijimos, bajo la claro, acción de la carga, el pavimento va a tener una determinada deformación. Hice una analogía y dije, con el hormigón, yo tendría para esta carga, con este módulo, esperaría tal deformación. Determino la deformación, hago al revés, con este módulo, mi capacidad de carga sería esta. Bueno, acá es, mido la deflexión, y con esa deflexión digo, mi respuesta estructural fue esta. Con esta deflexión me indica que ese pavimento tiene esta respuesta estructural. Estoy en el orden de los 50, 51, 52, 53, 60, por ahí. Y acá, a los 25 kilómetros, empecé con 25, 26, 27, 30. Y yo lo primero que me surge es que la respuesta estructural de esta parte y esta es diferente, pero no es por la falla. Me está diciendo otra cosa eso. Me está diciendo que yo le dije, yo voy a hacer calicatas y voy a ver qué tengo. A ver, si yo resulta que voy a hacer calicatas de 50 kilómetros y digo, che, en 25 kilómetros tengo esta respuesta estructural y en otros 25 tengo esta respuesta estructural. ¿Haría una sola calicata en los 50 kilómetros? ¿Cuántas haría? ¿Cuántas calicatas haría? Mínima. mm, Dos. aquí tengo todo. Una en qué parte y otra en qué parte. Antonella, Y una para ya el te metiste en el baile. Principio al final. una para el primer ¿Una, Dani? tipo de donde tenemos los valores de 50 más o menos que son todos y otros para el segundo tramo que tenemos los valores Claro, que son porque los 20. me está diciendo que tengo distintas respuestas estructurales, lo cual me está diciendo, che, debo tener distinto paquete estructural, debo tener distinto pavimento. Tengo que tener diferentes espesores, tengo diferentes respuestas, tengo estructuras diferentes. Ahora bien, estos valores que tengo 50, 51, 52, 53, a todo este tramo de 25 kilómetros, lo tendré que caracterizar con una deflexión, porque estos valores que tengo, o los promedio, o tomo una deflexión característica. Si tomo una deflexión característica, a todo este tramo va a estar identificado por una deflexión característica Por un promedio. que surgirá de todos estos valores que tengo aquí. Y en este otro voy a tener una deflexión característica que surgirá de estos valores que tengo aquí. No se olviden que este gráfico se transformó en deflexiones y acá progresiva, ¿no? No tiene nada que ver con lo que estamos viendo. ¿Cierto? Es decir, que yo podía pasar a esta situación. Deflexiones versus número de repeticiones de carga. Para cada uno de esos tramos voy a tener una deflexión que va a ser la característica, que va a ser la deflexión asociada a ese tramo y a ese paquete estructural, a ese pavimento. Fíjense que yo tengo un valor único que me permite establecer cuál es el comportamiento estructural a través de la deflexión de ese pavimento o ese paquete estructural. Tengo un valor único. Ahora bien, tengo dibujado aquí en línea punteada dos líneas y al final tengo esta línea punteada. La primera línea, esta que está aquí, se las voy a decir yo. Y a partir de eso que yo les diga, y lo que dije recién, ustedes me dirán qué significa esta que está aquí. Yo dije, para un paquete estructural determinado, tengo asociada una deflexión, es decir, una respuesta estructural bajo la acción de las cargas, durante
su vida útil, Mm. durante su vida útil. Y esta deflexión es la deflexión característica. Podría haber indicado la media, pero utiliza la deflexión característica. Esto que tengo aquí es el periodo inicial, donde para las capas granulares las deflexiones son altas y comienzan a bajar producto de la compactación hasta que se acomode la estructura y ya la deflexión se mantiene constante. En el caso de las capas asfálticas, se produce una fisuración y las deflexiones que son más bajas comienzan a aumentar hasta que llegan y se hacen constantes. ¿Constante en qué? En la deflexión característica, a lo largo de toda su vida útil. Por lo tanto, esto que tengo aquí inicialmente es el periodo inicial. Y luego tengo el periodo en servicio. Ahora bien, entonces, ¿qué es esta línea roja? ¿Qué me indica? Que tengo que hacer mantenimiento al camino, que tengo que hacer una rehabilitación, no tiene, fallar, claro. porque comienza a colapsar. ya perdió capacidad Claro, ya no portante. tiene, puede ser seguir usando el servicio. Comienza a colapsar la... Emiliano dijo, esto me está indicando el periodo de fallo. Claro. A partir de acá comienza a fallar. Sería como el diagrama tensión deformación del acero, yo lo asocio a eso. Acá comienza a fallar. Comienzan a aumentar las deflexiones a medida que aumenta el número de repeticiones de carga. Ahí se viene la falla. Es decir, que durante el periodo de servicio tengo una deflexión que la caracteriza a la estructura. Sí. Claro, sería la visible. A partir de que ya llegué al número de repeticiones de carga que me indica el fin de su vida útil, las deflexiones comienzan a aumentar. En el periodo inicial, hasta que se produce el acomodamiento, tengo una variación. Acomodamiento por compactación en capas granulares o por fisuración en capas cementadas. Puede ser capas asfálticas o un solo cemento. Bien. Mi pregunta ahora es, si yo tengo esto y tengo esto, ¿qué me indican en comparación esta situación? Volvamos a... Perdón. ¿Qué me indica esta situación respecto de la que dibujé originalmente? Yo tengo una deflexión más alta. Suponiendo que el tipo de pavimento, es decir, las capas que tengo, es decir, tengo las mismas capas. Capas de base granular, subbase granular y concreto asfáltico. Son capas, los materiales del pavimento son los mismos. ¿Sí? Tengo el mismo tipo de pavimento en cuanto a materiales. ¿Qué me indica que yo tenga una deflexión mayor? Si tengo una deflexión mayor, ¿qué me está indicando? Bueno, yo lo que analizo el gráfico es que la falla se produce un poco antes que la deflexión que habíamos tomado anteriormente nosotros. Y aparte de ser mayor. Porque si ve el gráfico, ahí se ve que está desfasada la falla. Es cuando dice. Bien, eso es algo que lee el gráfico, perfecto. ¿Y qué más podéis decir? Mayor. ¿Va a tener una menor resistencia residual? ¿Así era la palabra? A ver, un menor número estructural remanente, si vos, algo así. Un menor valor estructural remanente. Y eso también, ¿qué está reflejando? Si los materiales son iguales. ¿Qué está reflejando también? Tengo una pregunta, ingeniero.
No se escucha. Que tuvo una mayor acción de cargas en su vida útil, por eso tuvo más fallas. A ver, ya te contesto, Alan. Juan Manuel, me queda hacer una pregunta a vos, Alan. Sí, Englobo todo junto, dale. sí, bueno, usted habló primero de las líneas punteadas al principio, cuando está el periodo inicial, de la parte asfáltica y la parte granular. Nosotros eso cambiaría si estuviéramos reflejándolo, o sea, a pesar de que sean los mismos materiales. No sé, yo lo encaro por ahí a ver si se entiende lo que digo. O sea, que esta línea que está... Olvídate el periodo inicial. Ingeniero, olvídate el periodo inicial. podría ser que... Olvídate el periodo inicial. Alan me dijo, repetime, Alan, lo que me dijiste vos, la respuesta que me diste vos. Que para mí con eso tenemos un menor número estructural. Estructural, lo cual indica, bueno, que está más deteriorado estructuralmente esa parte, y que para mí se produce porque tiene mayor tránsito o tiene está más en efecto de cargas, digamos, que los demás tramos. Mirá, Alan, pero son los mismos. Yo te digo, nos ubiquemos aquí. Menos. Subo por la ordenada y tengo. Ingeniero. Que en este caso tengo esta deflexión y en este caso tengo esta deflexión. Entonces es el mismo. Sí. Bien. Sí. A ver, Emiliano. El número de repeticiones admisible va a ser menor. Menor. Cuanto más deformaciones. Eso también lo dijo Juan hace rato. Y los dos tienen razón. Eso, los dos tienen razón. Pero, ¿qué más me está reflejando? Acuérdense, yo dije, yo tengo una estructura, a esta estructura le someto una carga y tengo una deformación que es la deflexión. La deflexión para cada pavimento va a ser una deflexión característica que va a ser representativa de ese pavimento o de esa estructura durante una determinada vida útil. En principio ya lo que tengo en claro yo acá, que entre la que tengo aquí abajo, la que dibujé al principio, con una deflexión menor que la otra, estoy hablando de dos estructuras diferentes. Si los materiales son los mismos, los espesores son diferentes. Son diferentes. ¿Cuál tiene más espesor? ¿Qué pavimento tiene más espesor de los dos? ¿Se entendió lo que dije? Sí. Sí, se entendió perfecto. ¿Cuál de los dos tiene, ¿cuál de los dos tiene más espesor? El primero, porque tiene mayor número de estructuras. Porque tiene mayor número estructural. El que tiene 100. Bueno, claro, pero, y fíjense, y el que tengo acá abajo, ¿qué será entonces? ¿Un pavimento de más o menos espesor? De más espesor. Me va a dar más espesor. Más espesor, exactamente. Y lo que ustedes dijeron así, yo tengo un número estructural diferente a medida que el espesor varía. Consecuentemente, podría dibujar y unir esos puntos del número de repeticiones de carga y obtener el lugar geométrico de todas las soluciones posibles de pavimentos de un determinado tipo. Y podría obtener, en función de eso, una relación entre espesor y número de repeticiones de carga. ¿Sí? Podría llegar, y eso lo dejo para ustedes, cómo sería, en definitiva, unir este punto y este punto. Entonces tendría una curva que me daría el espesor en función del número de repeticiones de carga. Y a partir de las deflexiones yo podría llegar a hacer un retrocálculo y tener un criterio de diseño. Y ahí lo vamos a dejar. Piénsenlo. Disculpe, ingeniero, no pude entrar antes por la conexión. ¿Cuál es la pregunta que hizo? No la escuché. Disculpe. La verdad, no me acuerdo ya cuál es la pregunta que hice, Emiliano. ¿La que hice recién? Sí, no, porque entré un poquito tarde por el tema de conexión de internet. No, yo hice la pregunta de esto. Bien. Este persona mayor menor. ¿Ahí tuvimos? Sí. Y después lo que dijimos, bueno, lo que yo dije más que una pregunta fue... Puede ser, ingeniero, que... el número de repeticiones de carga va a ir variando
repeticiones de carga admisibles. Si yo vinculo cada uno de estos puntos, voy a tener el lugar geométrico de todos los diseños o los espesores de este tipo de pavimentos en función del número de repeticiones de carga. El espesor de la capa de más abajo sería mayor, por lo tanto tenemos menos deflexión. Exacto, sí. Exacto, sí. Sí, esa es la pregunta que usted hizo. Sí, eso, por eso te decía. Y después, claro. Entonces lo que tengo que hacer, si tengo siempre unos ejemplos, tengo el mismo tipo de materiales, lo que va a variar son los espesores, el espesor total del material estructural. Claro. Entonces yo tengo acá que puedo utilizar este mismo gráfico para obtener otro gráfico, que uniendo estos puntos, que son los puntos de las deflexiones y el número de repeticiones de carga admisible para cada una de estas soluciones. Entonces aquí voy a tener todas las soluciones posibles y vincular el espesor con el número de repeticiones admisibles de este tipo de pavimento. ¿Está claro? Y a partir de ahí puedo obtener, puedo diseñar y obtener espesores remanentes, espesores para cubrir el valor estructural remanente. Bien. Bueno, yo los dejo pensando con esto. Me gustaría que lo piensen. Yo les voy a mandar la clase. Les voy a mandar también, les voy a escanear ese capítulo del libro que tengo de evaluación de pavimento, en esto de deflexiones. Pero fíjense que esto me sirve fundamentalmente para algo que ustedes están haciendo en el trabajo integrador. Yo puedo identificar a partir de esto tramos que tienen un mismo paquete estructural, un mismo pavimento. ¿Se acuerda que dijimos? Yo tengo 50 kilómetros. De estos 50 kilómetros tengo que decidir dónde voy a hacer calicatas. Por eso le preguntamos y Antonio dijo, si yo tengo una deflexión aquí y otra deflexión acá, voy a hacer entonces como mínimo 2 calicatas, una en un tramo y otro tramo, porque me está diciendo que los espesores son diferentes, las estructuras son diferentes. Bueno, me sirve para determinar lo que se llaman tramos homogéneos. ¿Homogéneos en qué? Estructuralmente, y a su vez tengo que analizar el tránsito. ¿Por qué? Porque tienen que ser homogéneos estructuralmente, pero también en tránsito, porque pueden tener la misma estructura, pero tener tránsito diferente. Por lo tanto, las soluciones también pueden ser diferentes. Entonces, ustedes podrían llegar, para el trabajo integrador, tener en cuenta cómo definir los tramos en función, sobre todo para la repavimentación que tienen que hacer, en función de los tramos homogéneos. Pueden decir, una metodología para determinar los tramos a intervenir son tal, tal y tal. ¿Sí? Tiene acá un elemento más para ubicar dónde intervenir y cómo intervenir. ¿Está? Véanlo, porque la clase que viene, mi idea es hacerle un par de preguntas. No es una evaluación la que voy a hacer la clase que viene, no es una evaluación, va a ser así, hablándolo. Si no me contestan nada, no pasa nada. Yo esperaría que me contesten. Preguntas como esto que hice recién. Che, ¿qué pasará en tal situación? ¿Qué pasará en tal otra? Pero lean valor soporte de vuelta y vean el tema de flexiones que hemos visto hoy, sobre todo estos últimos gráficos. ¿Sí? ¿Está? Y la clase que viene, de vuelta, no es una evaluación, así, como estamos hablando, vamos a charlar. Pero yo quisiera respuestas rápidas, sobre todo para que los guíe y lo puedan introducir y utilizar en el trabajo integrador. ¿Está? Sí, ingeniero. El sábado que viene, mesa de examen, ¿vamos a tener clase? Ah, mesa de examen. Sí. Bueno, a ver, no quiero complicarlos a ustedes porque el sábado que viene hay mesa de examen. Bueno, hagamos una cosa. Ustedes están dando examen. Yo sé que algunos están dando examen la semana que viene. ¿Sí? Sí. Nos juntemos entonces el otro sábado. Entonces el otro sábado hacemos dos cosas. Por un lado vemos esto y por otro lado vemos los avances que tengan en el trabajo integrador. La primera parte, vamos a ver esto. La primera hora vamos a utilizar
insisto, estudienlo bien, porque mi idea es hacer un cuestionario hacia ustedes. No es un examen, no estudien para un examen. Estudien, léanlo para pensar, para que razonemos entre nosotros. Como hicimos recién, que estamos pensando, ¿sí? Pero para que no nos demoremos tanto y para que tengan respuestas efectivas, para que sea efectivo, léanlo, porque si no, estar media hora pensando no tiene sentido, ¿está? La respuesta sea rápida. Y la segunda mitad de la clase vamos a ver el trabajo integrador. Entonces lo estamos juntando ya, no sería hoy es 12. La clase que viene, no, la otra. ¿Cuándo sería? ¿Qué fecha nos juntamos? 26 de septiembre. 26. 26 de septiembre. 26 de septiembre. Bueno, 26 de septiembre, salvo que tengan alguna duda, si quieren consultarme y escribirme, no tengo inconveniente. Si quieren que nos juntemos antes, nos juntamos antes sin perjuicio del 26 de septiembre, sin perjuicio del que no esté, no hay problema. Nos juntamos, charlamos con las dudas que tengan. Ponemos una clase intermedia y nos juntamos. Pero si no, el 26 de septiembre lo estamos viendo, ¿está? Nos vemos, chicos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Buen fin de semana. Igualmente para ustedes.